Hoy les acercamos a la labor que desarrolla el CREA Montes de Málaga, un organismo donde se trabaja para la recuperación de la fauna vertebrada andaluza que se encuentra amenazada y en peligro de extinción. Ubicado en pleno Parque Natural de los Montes de Málaga, tiene una media de 1 millar de ingresos anuales de diferentes especies amenazadas. Una labor que desarrollan desde el año 1975 y que hoy les mostramos en directo. Buenos días, es lunes, es 2 de junio, arranca Málaga aquí ahora. Ya saben que somos el magazín de la Televisión Municipal de Canal Málaga, en el que cada día de lunes a jueves les acompañamos hasta la 1:15 de la tarde, hoy pendientes de estas 4 imágenes en directo que nos llevan a diferentes puntos de la ciudad. Historias, por ejemplo, que hoy nos van a trasladar hasta el Parque Tecnológico, donde la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, visita esta mañana las instalaciones de una de las empresas. Una empresa además que presta servicio de ciberseguridad, auditoría, ingeniería y análisis de datos a 25 países, del que hoy nos cuenta más detalles Lara Hernández. La otra cita informativa en la ciudad a esta hora de la mañana tiene que ver, fíjense, con las diferentes ruedas de prensa que ofrecen los distintos grupos de la oposición. Hoy pendientes de estas convocatorias está Romina Zacé, que nos va a contar más detalles, y hoy también en directo, ya lo han visto en la portada, en el Centro de Recuperación de Especies Amenazadas de los Montes de Málaga, un espacio que acoge ejemplares que pertenecen a especies silvestres protegidas de la fauna autóctona malagueña. Rocío Carrascal está allí y nos va a contar todos los detalles de cómo trabajan. Y la otra cita tiene que ver esta mañana con la literatura, porque el alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre, va a dar a conocer el nombre de la novela ganadora de la 18ª edición del Premio Málaga de Novela. Manu García está en esa rueda de prensa que, como ven, se está desarrollando a esta hora y nos lo va a contar en unos minutos. Son las historias de este primer lunes del mes de junio, que comenzamos con Lara Hernández y la visita de la consejera de Economía, Carolina España, que está atendiendo a los medios. Vamos a escucharla. La directora de este centro aquí en el PTA, en el Málaga TESPAR, y estamos orgullosos de esta empresa, una empresa que abrió aquí en Málaga en el año 2019, pero que se convirtió en Global Delivery Service, es decir, en GDL, en el año 2022. ¿Qué es esto? Pues esto es un centro de tecnología global que da servicio a más de 25 países, que da servicio y que está en contacto con casi 100.000 profesionales de toda Europa. Por lo tanto, es un centro impresionante lo que tenemos aquí en Málaga, en Andalucía, en concreto en nuestro Málaga TESPAR, y que aquí están trabajando pues más de 900 personas. Son profesionales de alta cualificación, tanto pues para temas de ciberseguridad, como análisis de datos, como auditoría, consultoría. Por lo tanto, es una de las grandes empresas que tenemos en nuestra tierra. Eso es lo que queremos: seguir creciendo, seguir avanzando, que las empresas importantes se instalen en Andalucía. Para ello contamos con la agencia Andalucía Trade, nos acompaña también. Bueno, pues Carolina España, la consejera que está de visita en la empresa EY GDS España, que está ubicada en el Parque Tecnológico de Andalucía. Empresas que generan economía para la ciudad y que comparte hoy parte del programa con otro sector que también aporta al motor económico de la región. Hoy hablamos del sector del golf, un turismo que el año pasado trajo a la región a 700.000 turistas y dentro del que Málaga, especialmente la Costa del Sol, concentra casi el 70% de los campos de golf que hay en toda Andalucía. Hablamos esta mañana con Ignacio Iturbe, que es el vicepresidente de la Federación Andaluza de Golf. Un asunto, el del golf, que además completamos hablando de política. El caso Fontanera es el último de un sinfín de noticias que de una u otra forma salpican al Partido Socialista y a parte del Ejecutivo. Es una campaña de desprestigio contra el Gobierno y organizada por el Partido Popular, como defienden algunos ministros. El Partido Popular, principal partido de la oposición, que además ha convocado una manifestación este domingo en Madrid bajo el lema Mafia o Democracia. Hablaremos con el profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Málaga, con Rafael Aguilera, y además lo abordaremos en la mesa de actualidad. Política nacional que convive con las convocatorias de los partidos políticos aquí en la ciudad, de las que está muy pendiente esta mañana Romina Zacé. Buenos días.
Muy buenos días, Paula. Así es, el Partido Socialista de Málaga nos ha reunido en la puerta de Gestrisam en Málaga para volver a hablar de un tema que a ellos les sigue preocupando, como es la vivienda y la atención a los barrios. Vuelven a criticar al alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, de ser el culpable de expulsar de la ciudad de Málaga 21.000 malagueños desde los últimos 4 años. Dicen que en los últimos años de su legislatura se han sumado 5.000 viviendas de uso turístico. También han recordado las promesas del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, en la última campaña electoral, donde prometían, dicen, una tasa especial de IBI para grandes tenedores, así como la tasa turística. Ninguna de estas medidas ha reprochado el portavoz del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Málaga, Dani Pérez. Ninguna de estas medidas se ha aplicado en estos 2 últimos años de gestión de Francisco de la Torre. Una vez más, estos asuntos van a centrar su moción, pero también vamos a atender ahora al Grupo Municipal de Con Málaga para tratar otros temas de asunto de actualidad que nosotros vamos a ampliar a lo largo de esta jornada en el informativo de Canal Málaga. Pues muy pendientes estaremos de los informativos a las 2 y a las 6 de la tarde. Gracias, Romina. Les van a contar esta y todas las noticias. Nosotros hoy además nos adelantamos a la celebración el viernes del Día Mundial del Paciente Trasplantado. Lo haremos contándoles la realidad de los menores de edad que ya han recibido un trasplante. Nombres propios como el de Carmen García, que con 15 años ya ha sido trasplantada de hígado y de riñón. Historias en primera persona que van a ocupar la segunda parte del programa y que conviven con otro tipo de operaciones, porque hoy nos hacemos eco de la sentencia en la que han rechazado la pretensión de una profesora de cobrar la baja por enfermedad tras someterse a una operación estética por gusto, no por necesidad. Hoy hablamos con graduados sociales de este asunto y además hemos salido a la calle para preguntarles a ustedes, a los malagueños. Un poquito raro, por operación estética no lo veo yo muy justo, la verdad. Porque una cosa que no es porque la empresa, si estás malo de verdad, la empresa sí te puede dar una baja en condiciones, pero por operaciones de estética no lo veo yo muy justo. Claro, es por gusto, no por necesidad. Lo hablaremos en la mesa de actualidad en un ratito. De momento, nos vamos a los Montes de Málaga, donde Rocío Carrascal está hoy en el Centro de Recuperación de Especies Amenazadas. Buenos días, Rocío. Muy buenos días, Paula. Buenos días, Málaga. Pues aquí estamos, en el pleno corazón de los Montes de Málaga, un espacio con una rica biodiversidad y unos paisajes espectaculares. Y aquí, precisamente, es donde se encuentra el CREA, el Centro de Recuperación de Especies Amenazadas. En este lugar, la ciencia, la dedicación y el compromiso se unen para dar una segunda oportunidad a animales que han sufrido las consecuencias de la actividad humana o también de su propio entorno natural. Aquí, por ejemplo, veis este grupo de buitres. Hay 3 de ellos, los situados a la izquierda de la imagen, bueno, pues que el año pasado en esa emigración que realizan habitualmente pues no tuvieron fuerzas para seguir y aquí están recuperándose. Los otros 2, para los que distinguirán, para que se hagan así un poco una idea, porque lleva la gorguera blanca, que es ese penacho de plumas alrededor del cuello blanco, esos son mucho más mayores y no pueden recuperarse, por lo que llevan aquí viviendo ya varios años. Son algunos de los inquilinos que estos últimos días ocupan este espacio del CREA. Hay muchos más, pollos pequeños, que les iremos enseñando a lo largo de la mañana. Un auténtico espectáculo, como decimos aquí en los Montes de Málaga. Pues muchísimas gracias, Rocío. En un ratito volvemos con ella y les contamos más detalles sobre el CREA de los Montes de Málaga. Y hoy nos hacemos eco de la reivindicación del sector de la lotería y la venta online. Piden poder participar en la nueva normativa que plantea el Gobierno central para este tipo de ventas. Antes nos vamos a ir al Ayuntamiento de Málaga porque allí está hablando el escritor Kevin Legrand, que es el ganador de esa 18ª edición del premio Málaga de Novela. Lo escuchamos. La libertad. Siempre son típicos de los gobiernos totalitaristas. El hecho de mantener un control sobre la población y mantener un control sobre todo en general. No sé cuándo acabará, Yo creo que todos los cubanos nos lo llevamos preguntando desde hace mucho tiempo y hoy por hoy estoy seguro que muchas personas te dirán que
que el único remedio que se puede hallar por lo pronto es irse. Y es muy triste porque yo, en lo personal, nunca me hubiera querido ir de Cuba, porque yo amo mi país y amo mi patria, pero las cuestiones... Bueno, pues el precio de un ideal, que es la novela que ha ganado ese premio, del que seguro le darán buena cuenta a nuestros compañeros de informativos. Asuntos todos que completamos con las portadas de los periódicos locales, que fíjense, en este primer lunes de junio nos cuentan diferentes historias. Diario Sur hace referencia al doble crimen en Fuengirola, una ejecución en toda regla, y además la imagen de portadas para los jugadores del Málaga, las notas finales de los futbolistas del Málaga Club de Fútbol. Es la portada de nuestros compañeros de Diario Sur, que convive a esta hora con la de Málaga hoy. Los escoceses asesinados en Fuengirola eran 2 gángsters vinculados a un cártel de narcos, según la prensa británica, y la foto de portada es para un autobús. La Junta mantiene paralizado el concurso para renovar la concesión de sus líneas de autobús. Málaga hoy, que completamos a esta hora con la opinión de Málaga. Málaga se confirma como la tercera plaza española con más demanda de empleo tech, y la foto es para Alberto Díaz. No le tenemos miedo a nadie, queremos ganar la Liga Endesa. Para los jugadores del Unicaja, para Alberto Díaz, la portada, en este caso la foto de portada de la opinión de Málaga. Y el Español de Málaga, también completamos a esta hora, tenemos el Español de Málaga. Bueno, pues no, parece que no tenemos la portada del Español de Málaga. Ah, sí, sí la tenemos, venga, pues vamos a ello. En la portada del Español de Málaga, la Costa del Sol, centro de los ajustes de cuentas entre mafias, más de 30 tiroteos y 8 muertos en un año y medio. Y la foto de portada, en este caso, para el ingeniero Ángel García Vidal, que dirigió el rescate de Julen. Todos los días paso por donde está enterrado, me acompañará toda la vida. Es la imagen de portada, en este caso, para Ángel García Vidal. Las portadas de los periódicos que completamos como cada día con la previsión del tiempo, que en este caso viene marcada por cielos con intervalos de nubes medias y altas, temperaturas que bajan. Hoy en la capital vamos a oscilar entre una mínima de 17 y una máxima de 30 grados. Vientos que soplan flojos, variables, aumentando entre flojos y moderados a mediodía. Previsión del tiempo que completamos como cada día con la circulación por las carreteras de la capital, y para ello saludamos a Daniel Cánovas, que se encuentra en el Centro Municipal de Control de Tráfico. Daniel, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo se circula a esta hora por las carreteras de la capital? Pues en estos momentos destacamos niveles más altos de tráfico en el acceso por Avenida Andalucía, y también destacar por último lo que sería la salida oeste por Avenida Velázquez, que como siempre de aquí recomendamos el transporte público. Pues muchísimas gracias, Daniel. Gracias a vosotros. Pues 11:43, seguimos en directo, tiempo y tráfico, que nos sirven para abrir la mesa de actualidad, y lo primero que hacemos, como cada día, es saludar a nuestros tertulianos. Nuria Rodríguez, Juan Carlos Robles, bienvenidos, buenos días. Buenos días. Que vienen hoy muy revolucionados, porque no habéis parado en todo el inicio del programa. Porque ya está terminando la primavera, que la sangre altera, pero aparte es que ya estamos en verano. Es que este calor que está haciendo... ¿Habéis aprovechado el fin de semana? Este fin de semana sí que ha dado, ¿eh? Temperaturas para tomar el solecito. ¿Habéis ido a la playa ya o no? Sí, que somos unos privilegiados donde vivimos. Yo todavía no. Tuve una boda sábado y al final de domingo estuve trabajando y haciendo algunas cosas, pero no... Bueno, lo disfrutaste. Aún no he aprovechado, pero prometo empezar a amanecer en la playa pues ya mismo. Bueno, pues buen tiempo que también podemos aprovechar para practicar algún tipo de deporte. Fíjense que les cuento ahora que la Costa del Sol cuenta con el 67% de los campos de golf que hay en Andalucía, repartidos en 16 de los municipios. Un sector que durante mucho tiempo se posicionó como el mejor aliado para desestacionalizar la llegada de turistas, y que a día de hoy ya atrae a Andalucía 700.000 turistas al año. Para hablar sobre el sector tenemos esta mañana aquí con nosotros a Ignacio Iturbe, que es vicepresidente de la Real Federación Andaluza de Golf. Bienvenido, buenos días. Paula, muchas gracias. Buenos días. Daba yo algunos datos, pero para contextualizar lo que es el golf y lo que supone el golf para la región, para Andalucía y para Málaga, ¿qué datos nos puede dar del sector en Málaga durante estos primeros meses del año? Bueno, la verdad es que seguimos creciendo, ¿no? El año pasado fue... Bueno, además Nuria ha estado muy ligada al mundo del turismo, ¿eh? O sea que, y seguro que no se ha desligado del todo. Los datos buenos, el año pasado fue muy bueno y este año sigue siendo también un incremento de un 5% sobre el año pasado, y en general, bueno, también es verdad que nos está acompañando las comunicaciones, el buen tiempo y demás, pero
pero seguimos teniendo un año espectacularmente bueno, sí. Porque el año pasado fue muy bueno, decía yo, llegada de 700.000 turistas. ¿Cuáles fueron las cifras Algo más de 2024? 700, según la Junta de Andalucía, casi 750.000, O sea que seguimos creciendo, seguimos preocupándonos por vender y por atraer el público no nacional, porque al fin y al cabo somos importadores de divisas, ¿no? Porque como sabéis, de cada 10 euros que entra, y esto el señor economista lo sabrá mejor que nadie, de cada 10 euros que traen los jugadores de golf, solamente 1,1 € van a los campos de golf. O sea que 8,9 € van oferta complementaria, taxi, restaurante, hoteles y demás, ¿no? Entonces, quieras o no, somos importadores de recursos, ¿no? Porque ¿cuál es el perfil del turista de golf? Pues mira, perdón, el perfil... Vaya, hombre. El perfil es personas de 45 a 70 años, suelen viajar en pequeños grupos o en pareja y un poder adquisitivo medio alto. Ten en cuenta que hay una media de, creo que eran 352 € por día el gasto del perfil. Y perfil sobre todo los extranjeros, pues lo sabemos, ¿no? Reino Unido, Alemania, países nórdicos, aunque últimamente está viniendo mucho francés, mucho suizo, Austria se está posicionando también en el sector del golf, Bélgica, todos los Países Bajos, está viniendo mucha afluencia, pero lo más sorprendente son los franceses, que tiraban más para Cataluña y están bajando a la Costa del Sol o a Andalucía en general. Porque ¿cuáles son los principales retos que tiene el sector del golf? Por ejemplo, este año ya ha llovido, pero el año pasado hablamos mucho, por ejemplo, del agua de riego, ¿no? De los campos de golf. Pero bueno, si tuviéramos que destacar un reto... Sí. Medioambientalmente estamos siempre muy preocupados y siempre ten en cuenta que el sistema de riego no solamente se riega por la noche para evitar evapotranspiración, sino que medimos exactamente dónde hay aire para no desperdiciar el agua. Y digo medioambientalmente porque el 99% de los campos de golf que tienen uso o acceso a agua reciclada o reutilizada, usan aguas reutilizadas, y eso es muy importante. Somos pioneros en Europa de uso de aguas recicladas en campos de golf, lo cual es importante. Pero fíjate qué dato, los más de 100 campos de golf que tenemos en Andalucía usamos el 0,3% del agua en comparación con otros, y repercutimos pues en el PIB. Creo que a nivel andaluz somos el 3% del PIB, o sea que es importante, ¿no? Pero sí, los retos, pues seguir profesionalizándonos, seguir mejorando. El jugador de golf lo que quiere es un servicio bueno, y yo creo que Málaga y la Costa del Sol o Andalucía en general estamos posicionados en un servicio muy alto. Nuria, Juan Totalmente Carlos. de acuerdo. Claro. Que vamos, yo creo que lo ha dicho perfectamente. Para mí, yo creo que siempre que he sido una defensora de los campos de golf, porque se les ha criticado muchas veces por el tema del riego, y es que creo que a veces falta información o no quieren enterarse, ¿no?, de que se utiliza agua reciclada. Y ser pionero, yo creo que es importante destacarlo. Y luego es un motor económico muy importante y es muy culpable, ¿no?, de que hayamos rompido la estacionalidad. Eso es algo que realmente se luchaba, se ha trabajado mucho en equipo, las diferentes administraciones, y los campos de golf, o sea, el turismo golf, ha ayudado muchísimo. Y yo destacaría ese informe que tuve la suerte de conocer una vez de primera mano, pues que la mayoría de los turistas, o digamos todos los turistas de golf, cuando vienen, todo el gasto que hacen, o el 99% del gasto que hacen, lo hacen en restauración, en cuidarse, porque vienen con la familia y realmente consumen fuera del campo. Pero no solo durante la estancia, sino también después, ¿verdad, Ignacio? Sí, y yo creo que eso es importante destacar. Luego, que seamos un referente a nivel europeo e internacional, yo creo que es muy importante. Málaga sigue destacando porque cada vez somos más profesionales, gracias pues al sector turismo, o sea, gracias realmente a los campos de golf, que cada vez se profesionalizan más, ¿no? Y yo creo que es importante destacar ese trabajo que habéis hecho. Tenemos una seguridad jurídica también, sí, que nos ayuda, ¿no? Aparte del tema médico, ¿no? La gente quiere venir a un sitio donde tenga esa tranquilidad, claro, ¿no? Esa amplia oferta y diversa que tenemos, ya no solo el clima, que antes se nos conocía por el sol y la playa, porque somos los mayores que tenemos el número de campos de golf, sino que realmente nuestra restauración
tiene un sobresaliente, les encanta nuestra gastronomía, les encantan nuestros servicios. Entonces, eso hace que fidelicemos al golfista, que no viene solo una vez, sino y además que lo fidelizamos, viene durante varias veces al año. Por lo tanto, es un sector por el que hay que seguir apostando. La tasa de repetición de jugadores que vuelven a la Costa del Sol o Andalucía es de un 80%. O sea, el que viene repite. Es un dato muy importante. Y evidentemente, entre otras cosas, la gastronomía es fundamental para ello. Personas que cocinan con la mantequilla, pues fíjate tú. Y además lo hacen fuera de la época estival, ¿no? Que por lo tanto es muy porque la temporada alta en el golf empieza en septiembre y termina en mayo. Claro, justo lo contrario del Sol y Playa. Nuestro magnífico Sol y Playa, que gracias al Sol y Playa hemos mantenido aquí muchos meses el tipo, pero nosotros desestacionalizamos la oferta, claro. Porque a nivel mundial, ¿qué lugar ocupa Málaga como destino de golf? Pues mira, nosotros en Europa somos pioneros, somos el destino líder, somos la Miami de Europa, no solamente por los más de 100 campos de golf que tenemos en Andalucía, sino por las comunicaciones, sino por la climatología, que es que, claro, los noruegos en el mes de enero están a menos 13 o menos 15 grados, y llegar aquí, jugar en pantalón corto y en polo, a ver quién no lo compra, ¿no? Somos destinos líderes en toda Europa. A nivel americano y demás, bueno, es que allí hay tantos miles de campos de golf y tanta distancia que no les compensa. Pero, fíjate tú, hablando de destino, desde que hicimos la Solheim en el 23, en Finca Cortesín, está viniendo mucho americano, pero incluso a comprar viviendas en la zona de Estepona y demás. Es importante, ¿eh? Fíjate, un turista atraído que luego se queda, ¿no? Además, hemos demostrado que no solo conseguimos atraerlo, sino que cuando hemos organizado eventos tan importantes como la Solheim Cup, hemos estado más que a la altura. Sí. Nosotros en la Federación organizamos más de 15 viajes por toda Europa para promocionar ferias, Open y demás, y traernos jugadores, ¿no? Jugadores y personas que quieran conocer nuestra tierra. Y 15 por toda Europa, no solamente Gran Bretaña o Alemania, ¿no? Tocamos prácticamente todos los destinos. ¿Cuántos empleos genera el sector de golf? Pues el sector de golf creo que lo tenía por aquí apuntado, porque eran 132.000 puestos de trabajo, ¿eh? Directos e indirectos. Directos e indirectos, ¿eh? Pero fíjate, en estos últimos 5 años hemos crecido un 10% en puestos de trabajo, ¿eh? Eso es importante. Yo creo que el sector del golf es un sector denostado por lo de siempre y por lo de siempre, y no por el agua es la excusa. El golf es una cosa que dice, oye, pues son que si para los ricos, y bueno, ya sabemos el discurso de siempre, de los mismos de siempre, pero es un sector muy importante y que aporta mucha economía a todos los niveles. Es decir, como dice, el 0,3% es de la zona de regadío en Andalucía y sin embargo produce casi un 2,9% el PIB, lo que aporta la aportación del sector del golf al PIB andaluz. Pero eso está hecho sin contar con la aportación que realiza por la vía indirecta, no del consumo, sino de la inversión. Es decir, el sector inmobiliario que vive detrás de o gracias al sector del turismo del golf, muchos inversores compran y tienen propiedad ahí 123.000 viviendas asociadas a compradores que son jugadores de golf que vienen a jugar y ya quieren comprar alguna vivienda aquí. Son 30.100 millones de euros el valor que se estima, el valor inmobiliario de lo que vienen a invertir también, no solamente de vacaciones y a gastarse esos 7 de cada 8 euros en gastos distintos del propio campo de golf. Y que es un sector que es muy importante, que mueve mucho tejido económico, que desestacionaliza, porque para bien o para mal, en este caso para bien, el cambio climático, si vamos a tener más meses de verano, vamos a tener más meses en los que van a gente a querer venir a jugar al golf, que no tendría que ser una buena noticia per se, pero el que podamos tener gente, visitantes de sitios de donde no venían antes, desde la Solheim, uno de los turistas que vienen a jugar al golf son el mercado norteamericano, que hasta entonces prácticamente no venía. De hecho, hay un dato, curiosamente, que estoy viendo las tablas de turistas que venían por el golf, venían 14.000 coreanos, de los cuales una inmensa mayoría de mujeres, por alguna razón que desconozco, que son cosas que no sé qué planteamiento tienen en la Federación de atraer esos nuevos mercados orientales, que es un mercado interesante que hasta ahora no venía demasiado, veíamos un mercado muy británico, muy nórdico, ahora algo más norteamericano, pero es verdad que el mercado asiático es un mercado que tradicionalmente no venía y parece que empieza a asomar la patita.
Sí, la verdad es que cada vez se queda más tiempo en Andalucía o en Málaga en concreto, ¿no? Antes pasaban 15, 20 días, pero ahora estamos hablando de residentes de muchos meses, ¿eh? Sí. Que eso es importante, ¿eh? Problemas como que tenemos en la provincia o retos como la movilidad. ¿Cómo pueden afectar este tipo de situaciones a un sector como el del golf? Es preocupante porque Sí. seguimos creciendo. Nosotros en la comisión permanente que tenemos con Diputación, esto es una público-privada que se montó hace ya mucho tiempo y estamos todos los sectores, AECO, MAO, chiringuito, playa, camping, rentacar, agencia de viaje y está también Pedro Vendala, que es el director del aeropuerto. Y el aeropuerto, pues fijaros, vamos para 25 millones de pasajeros. Estamos ya, o sea, hay que planificar y sin planeamiento, evidentemente tenemos un problema y seguimos creciendo, que no significa que no debamos crecer. Lo que pasa es que hay que prepararnos, ¿no? Evidentemente las comunicaciones nuestras son buenas, pero ya en la ampliación del aeropuerto nos coge el toro, por ejemplo. Hay que seguir planeando con carreteras, bueno, los hoteles lo hemos visto en Málaga. Hace 20 años siempre comento lo mismo. Yo tengo familia en Marbella. Hace 20 años los amigos de Marbella no venían a Málaga nada más que o a coger el avión o con el tren. Ahora vienen a comer o a pasear, o los museos, o tienen otra oferta complementaria, como ha dicho Juan Carlos, ¿no? Y eso es importante. ¿Y cuántos hoteles había hace 20 años de alto nivel y cuántos hay ahora? Y seguimos creciendo. Bueno, hay que crecer, pero hay que planificar. Hay que planificar porque si no podemos descuidar los servicios, ¿no? Totalmente de acuerdo. Yo creo que nosotros en infraestructura hemos estado a la altura, pero se nos ha quedado pequeño. Entonces, si no invertimos en esas infraestructuras tan necesarias, pues sí que es verdad que puede ser preocupante, ¿no? Porque tenemos un aeropuerto que realmente tiene un reconocimiento por todos que está fenomenal, pero claro, una vez que salen del aeropuerto necesitamos unas carreteras que estén a la altura que poder también. llegar, ¿no? A tu destino. Y de Málaga a Marbella, la A7 cada día es más preocupante. Mirad, la semana pasada tuvimos el Congreso de Territoriales en Zaragoza. Pues no os podéis imaginar lo de Valencia, lo del País Vasco, tal, todo diciendo, ¿qué habéis hecho con Málaga? Sí. Que queremos ir a Málaga, pero que me lo decían a mí, desde, bueno, hombre, la verdad es que se ha trabajado bien, nos hemos posicionado, pero que otros puntos también interesantes quieran venir a conocer nuestra provincia es muy importante. Pero bueno, hay que seguir trabajando, lógicamente, ¿no? Pues Ignacio Iturbe, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana y hacer este repaso por el sector. Gracias a vosotros. Ahora lo que voy a hacer es que yo soy veterinario y me gusta lo de los buitres, voy a tirar para arriba a ver los buitres. Muy bien, perfecto. ¿Vale? Estupendo. Muchas gracias a vosotros, Encantada. me alegra de veros, Nuria, Juan Carlos, Y aquí nos tenéis para empezar a jugar al gol, porque Sí, nos vamos a tener tenéis que algo apuntar. pendiente, ¿eh? Aquí ninguno de los tres, Bueno, sí, que yo hemos preguntado, hemos hecho juego, pero juego mal. O bueno, no juego, no soy especialmente... Soy bueno, pero no Que bueno. no le das, que no le da la Por decirte de alguna forma. Soy bueno, pero no excepcional. Bueno, pues no tenemos que poner las pilas. Ignacio Iturbe, muchísimas Paula, gracias. muchísimas gracias. Nosotros vamos a hablar ahora de actualidad política, que no deja de sorprendernos, y rara es la mañana en la que no nos levantamos con un titular relacionado con presuntas tramas de corrupción que de una manera u otra salpican al gobierno socialista y a su entorno. El último conocido, ya como caso Fontanera, Juan Carlos, Nuria, a ver, ¿qué os parece en general la situación que estamos viviendo? A ver, y ahora entraremos en materia. Es que cansa mucho ya, ¿no? Es que tú misma lo has dicho, ya no hay mañana que no haya algún titular. Y yo creo que esto ya es preocupante, porque ¿a dónde hemos llegado con la política? Es que estamos ya muy cansados de esos titulares. Esto hay que pararlo de alguna forma. Esto hay que pararlo ya, porque así no podemos seguir. Es que al final los ciudadanos somos los perjudicados. Entonces hay que darle un toque de atención a esos políticos que no son conscientes del daño que están haciendo. Entonces no podemos Vamos seguir así. a preguntarle a Rafael Aguilera, que es profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Málaga y que saben que es nuestro experto al que acudimos cada vez que queremos hacer un análisis del contexto político que estamos viviendo. Bienvenido, profesor. Buenos días. Buenos días, buenas tardes. ¿Cómo ves ¿Qué la tal, situación política? A ver. Pues estamos en una situación un poco de incertidumbre, de fragilidad parlamentaria, inestabilidad gubernamental. O sea, Pedro Sánchez quiere agotar evidentemente la legislatura hasta el 2027 y la oposición pues no tiene suficiente mayoría como para hacer una moción de censura, lo cual implica revalidarse ahora en el próximo Congreso de julio, rectificar un poco el liderazgo de la oposición política de Feijóo, pero el contexto es bastante turbio, incierto y de perplejidad, precisamente porque
porque hay una fragilidad gubernamental, es decir, Pedro Sánchez necesita a los socios que muchas veces lo traicionan en mucha producción de legislativa. Estamos viendo un bloqueo, perdón, un bloqueo de legislación y de apoyos parlamentarios hacia el gobierno, una fragilidad y una debilidad del gobierno precisamente porque actúa en coalición, y hemos visto las disensiones, divisiones de la propia coalición, de cómo Sumar en una rueda de prensa decía una cosa, PSOE decía otra cosa, o sea, no se ponían de acuerdo de alguna forma, y esto genera un ambiente pues de mayor hartazgo, de mayor insatisfacción. Los casos de corrupción evidentemente están suponiendo un desgaste político a Pedro Sánchez enorme, porque el círculo cada vez se cierra. Koldo, Ábalos, Aldama, Begoña, su esposa, su hermano, el caso de la Diputación de Badajoz, o sea, son casos que están judicializados y que seguramente habrá sentencias firmes, ¿no? Entonces, todo esto está generando una crisis incluso también de división interna del PSOE. Ya hemos visto el caso de Javier Lambán, de Paje, García Paje, el presidente de Castilla y León. Hay una oposición interna del PSOE al sanchismo, a la hegemonía oligárquica un poco que, ¿no? Robert Michel habla un poco de la ley de hierro del poder y de las oligarquías, ¿no? De cómo ciertas élites que acaparan el poder de un partido al final se convierten en élites que se perpetúan y que tratan de mandar y controlar todo, ¿no? Entonces estamos viviendo esta tónica y yo no creo que posiblemente haya convocatoria de elecciones anticipadas, ¿no? Salvo que ocurran nuevos escándalos mucho más fuertes que ya de alguna forma derroquen a Pedro Sánchez. Pero si no ese es el caso, la voluntad política de Pedro Sánchez es permanecer hasta el final, ¿no? Y agotar la legislatura, aunque no se saquen los presupuestos generales, aunque se bloqueen las iniciativas legislativas, aunque haya que dar prebendas y concesiones y privilegios a los nacionalistas separatistas, eso no importa, ¿no? Caiga quien caiga, caiga quien caiga. Sí, caiga quien caiga. Vamos a escuchar al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, porque de momento lo que ha hecho el Partido Popular es convocar una manifestación, una concentración este próximo domingo en Madrid. Vamos a escuchar al líder de la oposición. Llamo a todos los españoles que quieran a evidenciar su rechazo a un gobierno que ataca a jueces y a fiscales, que persigue a la Guardia Civil, a periodistas y que no solo ha urdido una trama de corrupción para servirse de lo que es de todos, sino otra para intentar taparlo con chantajes y amenazas mafiosas. Nadie que tenga un mínimo de aprecio a nuestro país puede ignorar el estado de putrefacción al que nos tiene sometido el actual gobierno. La degradación es total. Ha llegado el momento de que la mayoría de los españoles decentes entendamos y reaccionemos ante lo que está en juego. ¿Tendrá éxito la convocatoria de manifestación de los populares? Juan Carlos, ¿tú qué piensas? Sí, va a tener algo de éxito, pero la gente está muy adormecida. A mí me sorprende que la situación en la que estamos, con un gobierno prácticamente no a la defensiva para mantenerse el poder. Yo creo que Pedro Sánchez no está ahora mismo defendiéndose, aguantando todo lo posible por seguir mandando, sino ya prácticamente está para defenderse a sí mismo de que no sea procesado. Tiene que seguir ahí para al menos mantener cierta capacidad de control sobre las instituciones y la información que pueda intentar contener para que no se filtre. Ya lo que está defendiéndose es a sí mismo. A mí me sorprende, y lo decía antes el invitado que ha entrado en pantalla, es verdad, a mí siempre me ha sorprendido cómo personas, cómo individuos son capaces de hacerse con poder de países completos a través del poder político de su partido, después de la organización institucional que corresponda, y al final controlan un país. Todos los dictadores han llegado en muchas ocasiones a través de elecciones, y tenemos Chávez, tenemos Maduro, y Pedro Sánchez es igual. Es decir, yo estoy convencido que en su propio partido muchos lo atacan, pero lo atacan por debajo, lo atacan por lo bajín, porque no se atreven, porque tiene tanto poder, tanta capacidad de apretar, que la gente que esté en desacuerdo se queda callada porque tiene miedo. Entonces yo, pero como suele ocurrir al final, que lo fusilan son los propios miembros de su partido, porque
quien lo va echando un escándalo, quien lo va a echar a la SEN, lo suyo. Ya lo echaron una vez en el PSOE, ya lo echaron a la calle y van a ser ellos mismos los que lo van a hacer. Y Paz está agazapado sin querer dar un paso en falso, que es evidentemente el futuro del partido, y todo el mundo empezará a negarlo como San Pedro a Jesús. Es decir, cuando llegue el momento en que ya sepan, ya vean que ya no tiene posibilidad, que ya les perjudica más apoyarlo que atacarlo, y cuando vean que ya se va a caer, cuando vean que se va a hundir, pues las ratas salen corriendo. Y entonces el Partido Socialista van a hacer eso, pero cuando llegue el momento. Y no creo que quede demasiado. No creo que quede demasiado. Profesor. Sí. ¿Tendrá éxito la convocatoria, la manifestación de los populares? ¿Es lo que tiene que hacer el partido de la oposición, convocar una concentración, una manifestación? Bueno, la tarea de la oposición política parlamentaria, no solo a través de las instituciones del Congreso, de los diputados, sino también a nivel de como partido político, ¿no?, de la oposición principal, es bueno convocar manifestación y de alguna forma también movilizar, generar opinión pública, legitimar democráticamente una segunda opción. Pensemos que claro, el Partido Popular ha conseguido en las últimas elecciones generales, autonómicas, municipales y europeas, las ganó, arrasó prácticamente y ha habido un debacle. Solo la conformación parlamentaria no ha posibilitado pues, que la oposición, en este caso de Feijóo, pues formase el gobierno, pero lo hizo Sánchez, ¿no?, en su lugar, ¿no? Pero yo creo que la tónica o el rumbo es un poco seguir haciendo oposición crítica al gobierno y esperar o bien que se agote la legislatura y haya un debacle electoral, que será lo más probable, o en su caso si hay alguna situación crítica mayor de corrupción o situación internacional mucho más perpleja, pues bueno, que pueda favorecer en cierto sentido a Pedro Sánchez que anticipe las elecciones, ¿no? Quedan 2 años, 2027, que anticipase, pero tendría que ocurrir algo extraordinario, ¿no?, para que eso ocurriese, ¿no? Porque yo me pregunto, y os pregunto, a los tres, ¿puede la clase política y los políticos recuperarse de lo que estamos viviendo en los últimos tiempos? Es decir, después de lo que estamos viviendo, ¿vamos a poder los ciudadanos seguir confiando en los políticos? Pero la clase política, que está hablando del Partido Socialista, la clase política. Bueno. Que hay algunos escándalos, pero está hablando del Partido Socialista, por eso digo, o sea, es un periodo de 140 años delinquiendo. Entonces, lo que estamos asistiendo ahora es otra etapa del Partido Socialista en que todos los escándalos son del mismo partido. Siempre hay un escándalo de un partido, siempre aparece otra cosa. Era el delegado el que fue el secretario de Estado de Seguridad del Partido Popular, pues también lo han detenido, está procesado por un tema, nada que, por cierto, no por corrupción política, sino como en su labor de ejercicio como abogado de un delincuente, que parece que también lo quieren, o lo han procesado también, a él lo han imputado. Pero lo que estamos viendo es una situación escandalosa de una fontanería, de un continuo, de una corrupción brutal a todos los niveles, que empezó en cuanto llegaron al gobierno, que las escuchas, los WhatsApp, todo lo que iba apareciendo fue en cuanto llegó el famoso comité, el equipo de la brigada del Citroën, que venía con el del Peugeot, los 4, y ya desde entonces el escándalo con las mascarillas, lo que están, o sea, imputado en hermano, la mujer, el fiscal general del Estado, el número 2 del partido, pero es una barbaridad, pero en España no pasa nada. Nos acordamos que a Rajoy la moción de censura, que por cierto defendió precisamente Ábalos, fue por un escándalo de corrupción, por una sentencia de 200 y pico mil euros en un ayuntamiento de la Comunidad de Madrid. Y ahora, con lo que está viendo, pero no pasa nada, porque tiene la suerte, tiene la gran ventaja el Partido Socialista, que sus votantes le van a perdonar cualquier cosa. Porque bueno, yo no sé si se puede perdonar tanto. Vamos a escuchar a María Jesús Montero, la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda. Vamos a escucharla. Su estrategia política no consiste en dar una respuesta de utilidad a los ciudadanos. Su estrategia política es barro y barro, como vengo advirtiendo desde hace ya bastantes meses, y de lo que quiere que se hable es de estas cuestiones, entre otras cosas porque este partido nunca aceptó la legitimidad del Gobierno de España, nunca aceptó que los ciudadanos en las urnas son los que eligen a los gobiernos que en cada momento dirigen nuestro país. Y en este caso un gobierno progresista, un gobierno encabezado por el señor Sánchez, y desde el primer día es una política de acoso, derribo, de intentar deshumanizarlo.
¿Qué os parece? ¿Lleva el Partido Popular una política de acoso y derribo, de fango, como decía la vicepresidenta? Pues es lo de siempre. Entonces, eso mismo vale para Ayuso. Es decir, Ayuso, el atacar a Ayuso, el criticar a Ayuso de todos los frentes, incluso los personales, también sería fango. Si él lo es para dos cosas o no solo para una. Lo que es evidente es que si hay un montón de procedimientos abiertos, eso no es que no sean nada, no es fango, no son bulos, son procedimientos judiciales abiertos. Claro, entonces son los jueces los que atacan, pues son fascistas. Ya diga lo que diga, es que no cuela nada. Pero todavía va a tener 5 millones de votantes. Es que eso, por desgracia, hay un suelo... Bueno, respecto al voto, porque hoy tenemos una encuesta en intención de voto. Leo el titular, en este caso, de los compañeros del Mundo, que dice que Feijóo roza los 150 diputados en el Congreso, con un Vox también al alza. Sánchez resiste en su peor mes y Junts baja a 5 escaños. Y aquí sí que quiero preguntarle al profesor, porque claro, decía, era otra de las preguntas que íbamos a plantear, si habrá, ¿no? Si creéis que habrá adelanto electoral. Bueno, el Partido Popular dice que ya está preparado para, en el caso de que se pudiera adelantar y que hiciera coincidir Pedro Sánchez las elecciones con las andaluzas, que saben que las tenemos el año que viene. Tanto Nuria como Juan Carlos veo que no apoyan para nada la teoría del adelanto electoral. Pero mi pregunta es, claro, ¿aguantarán los socios todo lo que está pasando? Porque, y aquí lo estamos viendo, también está teniendo consecuencias, por ejemplo, para los socios de Pedro Sánchez. ¿Van a aguantar, van a seguir manteniendo en el gobierno a Pedro Sánchez? Profesor. Yo creo que sí. Pedro Sánchez no le interesa adelantar las elecciones, porque sabe que el debacle o la derrota electoral sería mayoritaria, o sea, inminente, ¿no? Va a intentar resistir, solo que haya alguna situación internacional de emergencia que favorezca su liderazgo, le favorezca su imagen y posiblemente sí adelantase, pero solo en ese supuesto. La tendencia es que él quiere agotar la legislatura, la va a agotar y va a llegar al 2027. Y la oposición evidentemente está intentando pues, el mayor desgaste político para que haya alternancia al poder, ¿no? Que eso es algo básico de la democracia, que pueda haber una alternancia y un cambio político de rumbo, ¿no? En ese sentido. Entonces yo creo que no va a haber adelanto, salvo, repito, una circunstancia excepcional, ¿no? Pues yo creo que no hay elecciones, no adelanto en ningún caso, seguro. De hecho, yo ya dije después de las últimas elecciones que yo no creo que el presidente Sánchez fuera alguien que estuviera dispuesto a celebrar ninguna elección más en España. Si por él fuera no habría más elecciones, porque es un golpista consumado. Pero el problema es que los apoyos parlamentarios que tiene para sus apoyos, para sus socios, están de rebajas, porque están en el mejor momento, porque ahora cualquier cosa que le pidan, pueden pedir porque todo es más caro, su apoyo es más caro, porque apoyar en una situación mucho más gravosa como lo que están, como la situación que tiene mucho más difícil, vale más caro. Vale más caro, le pueden pedir lo que sea, y saben que el presidente le va a dar lo que sea, porque le da igual todo. Se le puede vender España, puede dar a España, a su madre, a lo que haga falta, lo ha demostrado. Entonces, lo que están en el mejor momento posible. Y yo creo que elecciones, por lo tanto, no se van a anticipar, los socios no les interesa anticiparlo porque saben que también se van a ir a hacer puñetas, y lo que van a hacer, yo creo que la salida la veo más, porque por una escapada, de repente vamos a tener un presidente a la fuga. Si la situación llega a un extremo, Sánchez no va a convocar al extremo cuando llegue esa situación tan extrema. O sea, no va a llegar a las elecciones. Va a huir, se va a ir a la República Dominicana, se va a ir a cualquier otro sitio y tener un presidente a la fuga o si no descartemos un autoatentado de falsa bandera, que este es muy capaz. Bueno, eso lo tenemos. Esperemos que no lleguemos a eso. Rafael Aguilera, profesor de la Universidad de Málaga, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Gracias. Gracias a vosotros. Buenas tardes. Bueno, que nosotros seguimos contándoles y enseñándoles historias, en este caso la que nos llega desde los Montes de Málaga, porque hasta allí, hasta el Centro de Recuperación de Especies Amenazadas, se ha ido esta mañana nuestra compañera Rocío Carrascal para enseñarnos cómo trabajan. Rocío, hola de nuevo. Hola de nuevo, Paula. Pues aquí estamos en pleno centro de los Montes de Málaga, atentos a este maravilloso paisaje que tenemos, y aquí es donde se encuentra el Centro de Recuperación de Especies Amenazadas. Es un centro de propiedad de la Junta de Andalucía, gestionado por la Junta. Funciona desde 1975, pero de manera oficial unos años más tarde. Y aquí es donde llegan todas esas especies que por algún motivo pues, no pueden continuar su vida en el medio natural normal. ¿Quién nos va a explicar todo esto? Pues la encargada de este centro, Ana Naranjo. Muy buenos días. Muy buenos días.
Muchísimas gracias, lo primero, por abrirnos las puertas de este centro y además, sobre todo, por ponernos al día de todo lo que hacéis aquí. ¿Cuál es el objetivo principal del CREA? Pues el objetivo principal del CREA, el CREA está dentro de una red de CREA y hay un CREA por provincia. Pues en todos, el primer objetivo primordial, o como le queramos decir, es recuperar las especies silvestres que están amenazadas, vulnerables o en peligro de extinción. Eso es lo principal. Esta época es importante porque es la época de nidificación, ¿no? Sí, Rocío. Ahora en primavera todas las especies están haciendo su nido, están poniendo sus huevos, se nacen los pollos. Y es verdad que algunos pollos o algunos huevos tienen problemas y para eso estamos, para intentar recuperarlos. Ahora mismo hay una especie de unos 27 animales de distintas especies, ¿no? ¿De qué especies podemos encontrar? Mira, tenemos búho real, pollos de búho real, pollos de cárabo, pollos de cernícalo, pues tenemos también un pollo de ratonero y ya está. De pollos eso, después tenemos adultos también y un montón de tortugas moras que también están en peligro de extinción. ¿Cuál es el proceso desde que llegan? Vamos a ponernos que son animales pequeñitos, en este caso, ¿qué es lo que hacéis desde que os llegan? Pues depende, si llegan en huevo pasan por incubadora. Tenemos una incubadora y una nacedora y el huevo puede ser viable o el huevo puede no ser viable. En el hecho de que lo sea, si lo es, pues nada, en el momento que pican la cáscara, pues ala, para adelante. Salen los animalitos y desde muy pequeñitos lo que hacemos es repetir lo que en teoría pasa en la naturaleza, que es que una madre y un padre alimentan a esos pollitos recién nacidos. Conforme van avanzando en la edad, pues vamos teniendo otro tipo de peculiaridades con ellos. Pasan a lo que se llama una nacedora, después ya pasan a una especie de mudita que son hacking, o bien pasan a muda, ya dependiendo de la edad de cómo vayan evolucionando también. ¿Cómo les alimentáis? ¿Qué es lo que comen? Pues comen ratón, codorniz, comen pollo, comen tenebrio, comen grillo. Cada ejemplar, cada especie tiene una alimentación específica e intentamos también simularla lo máximo posible. Aquí sois sus padres y sus madres, pero siempre intentando no acercaros mucho, ¿no? Es lo que hacemos, intentar que la impronta no se produzca. Si el ejemplar sin impronta, para él es totalmente nefasto, porque pasaría a ser irrecuperable, que entraría en otra cadena, ¿no? Pero intentamos que eso no ocurra, que no haya impronta ni desde el nacimiento. Al principio están ciegos, entonces no es tan difícil. En el momento que ya abren los ojitos, ya sí hay que tener mucho cuidado. La impronta sería ese vínculo, ¿no?, que establecen con la figura paterno-materna. Esa es, la impronta es esa. Pues si te parece, podemos entrar a ver en algunas de las jaulas. Claro. Los animales que tenemos aquí y además podemos decir que bastante espectaculares muchos de ellos. Antonio nos está ayudando y guiándonos en todo este recorrido. Lorena, no te caigas. y vamos a ir viendo. Cuéntanos, Ana, ¿qué es lo que hay aquí? Mira, estos son 2 pollos de búho real que los padres, no, por lo que sea, no les dejaron de alimentar y en el pueblo son de Villanueva del Rosario, si mal no recuerdo. En el pueblo lo localizaron, llamaron a los agentes de medio ambiente, que son los que hacen la recogida de todos estos ejemplares, a través de un número de teléfono que sí que gestionamos aquí en el CREA y donde hacemos el filtro, porque no todas las especies pueden ir a un CREA. Hay que hacer siempre un filtro. Están primeras las que están en peligro de extinción, después las vulnerables y así bajando, ¿no? No es que no admitamos a los ejemplares, pero sí que es verdad que tenemos mucho cuidado o priorizamos las que están en esas categorías. Y estos 2 pollos los recogieron de Villanueva del Rosario, creo, y venían bebés. Y ya están a puntito para irse a volar. Estos son preciosos, pero no son los únicos, tenemos más. ¿Cuáles vamos a ver ahora? Águilas ratoneros. Esto se alimenta de ratones, como bien dice no solo de ratones, pero principalmente de ratones. Uno es un pollo, el otro no. El pollo os va a pillar, si no me equivoco, os hará bien. Y es importante que las especies no estén solas. La recuperación es bastante mayor, ¿lo veis? Allá voy. Sí, es un reclamo. Probablemente esté pidiendo de comer. Si hay más de uno, es importante.
Antonio, yo no sé si le podemos dar de comer y podemos verlo. Le voy a poner a Antonio en un compromiso. Sí, no. Habíamos bajado también para alimentarlo. Pero estábamos un poco esperando que estuvieseis vosotros también para que veáis todos los procesos. Cuando ya vamos a dar ratón. Mira, aquí mientras Antonio le va dando de comer, Ana, una vez que ya tienen fuerza suficiente en las patas, fuerza suficiente en las alas, ¿qué se hace con ellos? Pues una vez que ya consideramos que están para ir a voladero, los llevamos aquí no tenemos voladero, pero los llevamos a Granada o a Jaén o a Córdoba, donde siempre pregunto donde haya sitio, de manera que empiecen a cazar o a capturar presa viva, porque es el paso previo para poder reintroducirlos en el medio, si no saben capturar, complicado. Y también para que desarrollen una musculación lo suficientemente potente, con mucho ácido láctico, para que puedan soportar, imaginaros que cuando salen no encuentran cacería, ¿no? Pues que puedan soportar periodos de vuelo largo, de manera que puedan encontrar muchos ejemplares que predar. Ana, ya para terminar, vamos a aprovechar y vamos a despedirnos con alguna de estas imágenes tan espectaculares que estamos viendo hoy. ¿Estos qué son? Estos son cárabos, también son pollos, son especies nocturnas, pero nada que ver con el búho real que hemos visto antes, es otra especie diferente. Tienen hábitos de nocturnidad, pero hacen otra vida. No tiene nada que ver. El búho real puede depredar un conejo, estos no tanto. Pues Ana, muchísimas gracias por habernos abierto las puertas del CREA, por explicarnos todo el trabajo tan increíble que desarrolláis aquí y por abrirnos también literalmente las puertas de las jaulas para que podamos disfrutar y que nuestros espectadores disfruten de esta imagen tan impresionante como la que nos proporcionan estos animales. Animales de fauna propiamente dicha andaluza, ¿no? Sí. Y que vosotros os encargáis de cuidar con tanto mimo y tanto cariño, sobre todo para que esas especies se mantengan. Gracias a vosotras. Pues maravillosa esa imagen que nos llega en directo desde los Montes de Málaga, desde ese centro de recuperación de especies amenazadas al que nos han acercado esta mañana nuestra compañera Rocío Carrascal y Lorena Aragón. Un asunto que completamos ahora contándoles que las bajas laborales siguen creciendo y durante el primer trimestre de este año han crecido un 10% y el coste roza ya los 5.000 millones de euros. Un asunto que planteamos ahora en la mesa de actualidad. ¿Son asumibles estas cifras? Yo creo que no por todos los empresarios. Para los grandes empresarios quizás no hagan tanto daño, que yo creo que también, ¿no? Pero para los pequeños empresarios es muy difícil soportar una baja, ¿no? Yo entiendo que el que se pone enfermo, pues bueno, es que eso es así. Lo que pasa es que como luego hay mucha falsedad también y, claro, y se meten a todo. ¿Por qué crecen tanto las cifras de bajas laborales? ¿Qué pensáis? Siempre que crece el empleo, crece la baja. ¿Pero por qué? Cuando hay época de mucha crisis, el paro está en cifras récord. El miedo, ¿no?, a perder el trabajo. Miedo está. Claro. Aquí cuando hay bonanza uno tiene la sensación de que va a ser capaz de encontrar otro empleo. Si lo pierde, pues se envalentona y la baja. Y luego los puestos de la función pública ya ni decir, eso es que siempre así. Pero es un efecto siempre directo y siempre más escalable y va en la misma proporción que el crecimiento del empleo. Bueno, pues le vamos a preguntar si esto pasa siempre. Cuando hay bonanza económica suben las bajas laborales. A Francisco Silva, que es secretario del Colegio de Graduados Sociales. Bienvenido, Francisco. Buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes. ¿Suben las bajas laborales cuando hay época de bonanza económica? ¿Es así? Sí, es cierto. Sí, es cierto que el trabajador ve una manera de protegerse ante cualquier situación que pudiera haber en la empresa, ¿no? Y es verdad que en zonas como Málaga también observamos que lo que es el periodo estacional afecta muy directamente, ¿no? La llegada del verano implica, pues, que efectivamente que aumentan las bajas. Bueno, habrá mucho más detrás seguro, ¿eh? También a partir del COVID hemos hablado muchas veces con psicólogos que también nos dicen que la situación, en fin, también ha empeorado respecto a la salud mental. En cualquier caso, nosotros hemos invitado a Francisco Silva no para preguntarle por este asunto, era otro asunto, porque a raíz de una baja de una profesora que se había sometido a una operación estética, el juzgado le ha dicho que no podía cobrar esa baja por una operación que era solo estética y que no era necesaria. Nosotros lo hemos invitado esta mañana para preguntarle justamente por esto. ¿Se puede cobrar la baja por una enfermedad en cualquier circunstancia? No, la respuesta es no. Básicamente,
como resultado de la evolución o de la modernización, ¿no?, de nuestra situación en España, han entrado situaciones como la estética, ¿no?, que los trabajadores, pues bueno, se han sometido a enfermedades de estética, ¿no?, y en algunos de los casos asumen que esa es una baja por enfermedad. Pero la Ley General de la Seguridad Social lo tiene muy claro, ¿no?, lo que es la incapacidad temporal, una prestación económica que viene a cubrir procesos de enfermedad común, accidente de trabajo o enfermedad profesional. En cualquier caso, una operación de estética no tiene relación con una enfermedad. Quizá esa es la clave o lo que necesitaríamos analizar, ¿no? En este caso, el juzgado de Vigo, ¿no?, así lo entendió y ha sido confirmado por la Sala de lo Social de Galicia, confirmando la sentencia y entendiendo de que la trabajadora no ha acreditado de que esa baja se deba a una enfermedad común, sino no digamos un capricho, evidentemente, sino a una operación de estética. Claro, porque sería diferente, Francisco, en el caso de que fuera una operación estética, pero que hubiera sido recomendada por un profesional sanitario. Quiero decir, bueno, pues no sé, que te operan una oreja o cualquier cuestión estética, pero que sí que está recomendada. En ese caso, sí. Claro, ahí es donde está el análisis. La trabajadora, por ejemplo, en este caso alegaba que había un trastorno depresivo que le había provocado ese engordamiento que tenía, ¿no?, de la parte cervical, ¿no? En cualquier caso, es verdad que habría que distinguir entre patología descrita y estética. Ahí es verdad que tendríamos que analizar cada caso en concreto y ver si realmente hay una razón patológica, una razón de enfermedad que recomiende someterse a una enfermedad, a una intervención quirúrgica, en este caso catalogada como estética, pero que en el trasfondo hay unas razones de un trastorno depresivo o incluso de salud, de una persona, por ejemplo, que se somete a una operación de balón gástrico o, digamos, una persona que le haya provocado una gran depresión por un tema de una alopecia, por ejemplo, ¿no? Pero todo esto tendremos que ir al caso concreto. Si nos preguntan si se considera enfermedad común, evidentemente que no. ¿Vosotros qué pensáis? A ver, Juan Carlos, Nuria. Totalmente de acuerdo, ¿no? Yo creo que realmente habrá que ver cada caso. Sí que es verdad que lo ha dicho perfectamente, pero simplemente porque te quieras ver mejor físicamente, no creo que sea realmente Claro, porque la una operación baja, te ¿no? la tendrías que hacer en vacaciones, entiendo yo, claro, en tus días de vacaciones. Nadie te lo prohíbe, pero no. Este debate también ha llegado a los médicos de atención primaria, ¿no? Hay médicos que detectan ciertas operaciones tanto fuera de España incluso y llegan pues trabajadores con unos documentos de haberse intervenido de alopecia, ¿no?, en países, ¿no?, en otros países. Pero ciertamente es lo que decimos, es que son operaciones de estética, ¿no? Claro. No todo vale. Yo creo que, como bien ha dicho nuestro invitado, además de una forma muy didáctica, no todos los casos son iguales. Si hay alguien que tiene una depresión bueno, la depresión por alopecia yo no me la voy a creer. Yo no creo que alguien pueda tener una depresión por cuestiones así, porque yo tengo mi forma de pensar de muchas depresiones que en los procedimientos laborales se alegan. Pero claro, pero es que yo veo que aquí la línea es muy fina. Claro. Sí. Juan Carlos, es el problema que yo veo y yo creo que, claro, por eso llegan a los juzgados, ¿no? Sí, casos de este tipo, porque la línea es tan fina hay alguna cosa muy evidente, oye, me quiero poner botox, me quiero poner ácido hialurónico, lo que sea. Bueno, pero eso no necesitas superarte. Y otra cosa muy diferente Estamos hablando de operaciones. Es una operación reconstructiva, tiene un accidente el y botox tengo te vas que por la tarde, te lo reconstruir. pones y al día siguiente puedes ir a trabajar. O sea, el botox no hay problema. Pues, o una operación parecida que sea estética, eso es muy evidente. Pero sí que era cierto, si habrá circunstancias, lo que alguien tiene una operación necesita una reconstrucción que ya es puramente estética, digamos que sanitaria o clínicamente ya está curado, pero tiene que hacer una reparación estética, después, eso sí me parece razonable, porque es un accidente, cualquier tipo de cosa. Pero y algo que de verdad se pueda acreditar que tenga un problema psicológico serio, grave, que pueda ser considerado como baja laboral. Es decir, pero eso ya el mundo Claro. profesional lo Pero mi pregunta es, Francisco, a ver, yo mañana cojo y me voy, me opero, ¿no? Me hago una operación estética, la que sea, y voy a mi médico de cabecera y le digo, mire usted, es que me he operado y era una operación de estética, eso tiene que ser el médico de cabecera el que diga, pues no le vamos a retribuir la baja, o sí. Claro, ahí el primer escollo es el médico de cabecera, entiendo. De hecho, nosotros realizamos recientemente un congreso e invitamos a médicos de atención primaria, a la inspección médica, a los profesionales del sector y se analizaron el origen y el motivo de las bajas de enfermedad común. Al final llegamos a dos conclusiones muy importantes.
La primera es la coherencia de los propios ciudadanos para valorar el sistema que tenemos, que necesitamos que sea sostenible, y un sistema que es muy solidario, pero hay que ponerle vallas al campo, ¿no? Y por otro lado, percibimos de que los médicos necesitan más recursos. Un médico de atención primaria pues necesita más recursos para poder averiguar y llegar al origen de la documentación que se le está transmitiendo, ¿no? No podemos tampoco convertir al médico de atención primaria en un inspector, claro, pero sí quizá habría que dotar a lo que son los centros de atención primaria de un punto de gestión de bajas médicas en las que se pudieran verificar todas estas situaciones. La sobrecarga del sistema hace que, lamentablemente, muchos médicos de atención primaria no detecten estos problemas. Sí me gustaría puntualizar que no es el hecho de que la intervención se haga en un centro privado o un público, sino realmente que la contingencia esté protegida y, por lo tanto, tenga su origen en una enfermedad común, profesional o en un accidente de trabajo. Bueno, pues ha quedado muy claro. Francisco Silva, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Muchas gracias a ustedes. Saludos. Nosotros les hemos preguntado a ustedes, a los malagueños, por este asunto. A ver qué nos han dicho los malagueños. Yo qué sé, cada uno que haga lo que crea conveniente. Y si su empresa se lo permite, pues allá ellos. ¿Usted se la pediría si se hiciera alguna operación de estética? Yo, si me tuviese que hacer alguna operación de estética, sería por salud. Yo meterme en un quirófano por meterme no lo haría, la verdad. Es que hay problemas de estética que sí acarrean un problema también psicológico. Entonces, ahí hay una línea un poco... Verá, también se pueden utilizar las vacaciones. También te digo. Yo cogería vacaciones si hay algo de estética. Ahora, porque yo no tengo ningún complejo. Si hay una persona que tiene un complejo psicológico que le impide realizar su vida, pues entiendo que coja también una baja por temas estéticos. Un poquito raro, por operaciones estéticas no lo veo yo muy justo, la verdad. Porque es una cosa que no es porque la empresa, si estás malo de verdad, la empresa sí te puede dar una baja en condiciones, pero por operaciones de estética no lo veo yo muy justo. Yo creo que depende de la empresa si quiere dejar hacer esa baja a esa persona por estética o no. Yo creo que dependía más de la empresa que de otra cosa. Claro, ahí está también uno de los keys de la cuestión, también la solidaridad por los por tus compañeros, ¿no? Yo creo que eso es importante, muy importante, porque el que tú te des de baja y ahora realmente cargues con tu trabajo el resto de compañeros porque te quieras ver bien físicamente, pues debes de hacerlo en tus vacaciones. Yo lo entiendo así. Yo creo que también tiene que estar, en fin, se puede hablar, ¿no?, con la empresa y también se puede llegar a un punto de encuentro, ¿no? Estamos en España y lo bastante que estemos hablando de esto para decir que, bueno, que si me provoca depresión, entonces sí, para que ya más de uno esté pensando, voy a lo primero que voy a hacer va a ser ir al psicólogo, a que decir que me digan que estoy depresivo porque estoy calvo. Pero primero tienes que encontrar un psicólogo, que yo creo que no será tan fácil, ¿no?, encontrar un psicólogo que diga que tienes depresión. Pero que España es el país de la picaresca, entonces que no te extrañe que también haya muchos casos ahí. ¿Cuántas bajas? O sea, hay muchos... y bajas que tú tramitas que el pobre médico de atención primaria no sabe, no puede investigar. ¿Y cuántas bajas fraudulentas? Hay detectives, de hecho, ves los anuncios de publicidad de los detectives privados. ¿Hay muchas bajas fraudulentas? Y los detectives privados, de entre las cosas que son infidelidades, bajas laborales fraudulentas, porque hay mucha gente que se pide la baja y es de mentira y están por ahí También es verdad que hay gente que está enfermo y que está aguantando en un trabajo por miedo a perderlo. Eso tampoco debería de ocurrir. El problema es que generalizamos, lo que ha explicado perfectamente, ¿no? Ni lo uno ni lo otro, tiene que haber un equilibrio, ¿no? Yo creo que en el Pero yo creo que deben de existir los detectives y estudiar cada caso, por supuesto. El facilitar las bajas laborales es una reclamación histórica de los sindicatos y yo siempre he propuesto, que siempre me dicen que no, digo, mira, vamos a hacer una cosa, aceptamos todas las bajas, son correctas, pero siempre que hay una baja se va a sustituir el puesto de trabajo con alguno de los liberados del sector y automáticamente dicen que no, claro. Bueno, que están de baja todo el año. Cambiamos de asunto. Les cuento ahora que DEDIT, la Asociación para la Defensa Digital de la Lotería, reclama a Loterías y Apuestas del Estado regular la venta online y evitar un canal único. Una reivindicación de la que hablamos esta mañana con Jon Urquiola, que es el presidente de DEDIT. Buenas tardes, Jon, bienvenido. Muy buenas, ¿qué tal? A ver, ¿qué pedís a Loterías y Apuestas del Estado? Bueno, a Loterías y Apuestas del Estado lo que le pedimos es que junto con la Dirección General de Ordenación del Juego saquen una regulación, unas normativas y unos procedimientos para que las administraciones de lotería podamos seguir comercializando mediante canales electrónicos y telemáticos los productos a los que tenemos derecho por nuestro contrato mercantil, es decir, a través de webs propias de las administraciones
o plataformas que nos están dando servicio. ¿Por qué esta normativa va a cambiar, John? Entiendo. Bueno, a ver, DEDIS es una asociación de administraciones de lotería que surge ante la incertidumbre que se ha creado y la inseguridad jurídica por una falta de regulación para que las administraciones de lotería podamos vender mediante canales telemáticos e informáticos. Esta falta de regulación lo que está haciendo es que poner en peligro todo el trabajo y el emprendimiento que hemos hecho un montón de autónomos durante los últimos 20 años para estar vendiendo mediante webs y plataformas. Porque esta falta de regulación podría afectar y podríais tener que dejar de vender online, entiendo, John. Claro, es que la Dirección General del Juego se puso ya en el año 2022 a sacar una regulación. Estamos en el año 2025 y seguimos igual. Nosotros al final ten en cuenta que somos un grupo, un conjunto de autónomos de más de 11.000 puntos de venta repartidos por toda la península, que nos tenemos que apoyar en la venta online, igual que todos los comercios de barrio, igual que todos los comercios de pueblos, ¿de acuerdo? Para seguir manteniendo. Esto lo estamos haciendo, ten en cuenta que ya casi más del 10% de las ventas totales de loterías y apuestas del Estado se están haciendo mediante canales telemáticos e informáticos, y esto va subiendo. Claro, si al final no existe una regulación específica, pues puede que nos acaben sacando de todo este mercado. Claro, y eso es lo que os da miedo, claro, y podría tener además repercusión económica, entiendo, para las administraciones. Hombre, a ver, lo que nos está pasando a las administraciones de lotería, lo que está pasando con la lotería, no es algo diferente a lo que está pasando en toda la sociedad. Es decir, desde hace muchos años ya empezó el comercio electrónico en todos los ámbitos de la sociedad. A partir de la pandemia se ha, podríamos decir, acelerado. Claro, hay administraciones de lotería que el 30% de sus ventas son mediante canales telemáticos. Sobre todo las administraciones más pequeñas, las administraciones que no están en grandes centros urbanos. Entonces, claro, si al final nos sacan de esto, tú me dirás cómo vamos a sobrevivir. Se está poniendo en juego un montón de administraciones de lotería, un montón de empleos y un montón del pan de familias, porque al final tenemos las administraciones de lotería, no somos grandes corporaciones, somos negocios pequeños y familiares fundamentalmente. Claro. Totalmente. ¿Qué os dicen desde Loterías y Apuestas del Estado? ¿Os han respondido? Bueno, a Loterías y Apuestas del Estado ya en el último año y medio le hemos solicitado varias veces que a ver si puede liderar una mesa de trabajo, una comisión para afrontar los retos que tenemos las administraciones de lotería, porque un tema es la digitalización, que es súper importante, pero también es cierto que la rentabilidad de las administraciones de lotería en los últimos años ha sufrido una degradación súper importante. Es decir, todos los costes de explotación de mantener estos pequeños negocios, como son los sueldos, el salario mínimo interprofesional, la luz, los alquileres, etcétera, han aumentado exponencialmente. Sin embargo, seguimos con las mismas comisiones y con los mismos precios de venta de hace 20 años. O sea, hay que recordar que el décimo de Navidad, desde el año 2002, cuesta 20 euros. Nosotros no pertenecemos a la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado. Nosotros somos un conjunto de autónomos que nos une a la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado un contrato mercantil. Si al final tenemos las mismas comisiones y los mismos precios de venta, pero los costes de explotación aumentan, la rentabilidad está súper degradada. Si a la vez la intención de Loterías y Apuestas del Estado es sacar un único canal de venta online, pues tú me contarás, es que no vamos a sobrevivir. Claro. Además es un problema para empresas que son muy pequeñitas, que no son grandes empresas. Sí, totalmente de acuerdo, sobre todo que es verdad lo que ha dicho, que desde la pandemia se ha disparado, se ha acelerado la compra online. Entonces yo creo que todos tienen que tener los mismos derechos a poder vender su producto de forma online, no de un solo canal, sino directamente cada administración. No entiendo por qué no quieren regular eso. La verdad es que no desconozco el motivo realmente. Actualmente eso es lo que nosotros tampoco acabamos de entender, porque es decir, hoy en día lo estamos haciendo desde un punto de vista alegal todo esto. Claro. ¿De acuerdo? Entonces lo que estamos pidiendo es, oiga señores, establezcan unas normativas, establezcan unos procedimientos, establezcan una forma de hacer las cosas
para que podamos cumplir totalmente la legalidad y autoricen expresamente, por fin, lo que es las plataformas y las webs que se llevan trabajando desde hace 25 años con el pleno conocimiento de ellos y con pingües beneficios también para ellos. Entonces, en su asociación, la Asociación Española de Defensa de la Lotería, ¿no? Creo que se llama su asociación. Defensa digital. Defensa digital, por la Asociación Española. Porque, ¿cuántos son en España en total? Me ha dicho 11.000 puestos de... A ver, nosotros somos una asociación que representa los puntos de venta integrales. Los puntos de venta integrales son aquellas administraciones de lotería que solo vendemos lotería, ¿de acuerdo? No estamos autorizados a vender otra cosa más que los productos de la lotería y apuestas del Estado. Es decir, luego existe otro tipo de red que son los mixtos, que se llaman, ¿no? Que son estancos que tienen lotería o son tiendas de chuches que tienen lotería, etcétera. Nosotros representamos a las administraciones integrales, que solo podemos vivir de la venta de los productos de loterías y apuestas del Estado. De acuerdo, y actualmente están ustedes vendiendo en toda España a través de puntos individuales que van haciendo venta digital directamente desde una plataforma que crean ustedes ad hoc en lugar de un canal único o ni un canal... Claro, es decir, el canal único tiene dos problemas, es decir, afecta primero a toda la innovación y a todo el emprendimiento que llevamos haciendo un montón de autónomos desde hace 20 años, desarrollando nuestras webs, desarrollando nuestro modelo digital, desarrollando plataformas, ¿de acuerdo? Y que hemos conseguido que sea ya más del 10% de las ventas totales de loterías y apuestas del Estado. Pero ustedes venden un producto del Estado, que es la apuesta del Estado. Bueno, vale, yo creo que ya he entendido más o menos la problemática. A ver, yo es que todos los sectores, estos ultrarregulados y de mercados cláusulos, yo es que no soy muy partidario de que solo pueden vender lotería. Para empezar, tú para poder vender lotería tienes que pedir que te den cualquier estanco, los taxistas, las farmacias. Yo es que soy muy contrario al mercado acotado de que solamente puedan vender determinadas personas, emprendedores o herederos de emprendedores, porque al final es un negocio que va también muy de padres a hijos, son negocios familiares, que ciertos autónomos y familias las que viven de esto. Pero que nadie me puede poner a mi lado otra lotería. O sea, nadie puede poner la puerta al lado ni la puerta de enfrente. Y yo en mi despacho tengo, mi amigo Paco Aguilar, que estuvo el martes pasado con él allí, pues otro despacho que se dedica idénticamente a lo que yo me dedico, una zapatería, exactamente. Y además tiene un mercado que son muy regulados, en la que solo pueden comprar esos productos ahí. El que haya una forma ordenada de que se venda a través de un canal de la propia administración del Estado, es que en cierta medida es razonable, porque en la venta digital hay mucho fraude y sobre todo lo que está vendiendo es que está vendiendo producto del Estado. Es que lo que vende son lotería del Estado. Y lo que está vendiendo es que yo quiero vender más digitalmente, pues intento venderlo, porque nadie más lo puede hacer, solo ellos. Pues que lo hagan ellos y que se busquen, que no haya una regulación que exprese de manera que lo puedan hacer y no quede claro. Pues eso crea mucha incertidumbre, porque uno no sabe, y a mí llega mucha publicidad para comprar lotería a través de Internet, pero uno no sabe porque precisamente no es un canal no hay un único canal para comprarlo, entonces no sabes si es un fraude o no es un fraude. Sí, que cada administración ahora mismo pero lo pueden hacer, es decir, no es ilegal, es alegal, pues nosotros es alegal, claro. sigan vendiendo, porque ustedes pueden vender productos del Estado, pues háganlo por Internet, nadie le impide hacerlo en Internet. Ahora, claro, lo que ellos temen es que se imponga un canal pues que lo haga el Estado, de venta y que dejen de poder vender a es que es el Estado quien vende el producto. Es que la queja permanente de que yo tengo un mercado regulado que es solo para mí, que nadie me puede hacer la competencia y quiero más, pues mire usted, pues yo soy poco propenso a apoyar estas iniciativas, pues sobre todo cuando no hay nada que les esté impidiendo venderle su producto. A ver, aquí hay dos cosas que te tengo que matizar por un lado. Es decir, a Loterías y Apuestas del Estado la ley le concede el monopolio del producto. Es decir, por ley, el monopolio de las loterías del Estado le corresponde a la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado. Pero la ley no le concede el monopolio de la comercialización del producto. Es decir, las administraciones de lotería llevamos comercializando el producto de la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado desde hace más de 200 años. ¿Qué es lo que pasa? Que no existe ninguna regulación para hacer esto. Es decir, nosotros tenemos un contrato mercantil que nos autoriza, un contrato mercantil, es importante que el contrato es mercantil, que nos autoriza a vender esos productos. Entonces, al final, nosotros lo que hemos hecho es ir a adaptarnos a los nuevos tiempos. Es decir, hacernos unas páginas web o unas plataformas donde el usuario, registrándose y poniendo su edad y poniendo todos sus datos, puede comprar. Nos reserva, en realidad nos hace la reserva de los productos que nosotros estamos autorizados a vender. ¿Qué es lo que pasa? Que si al final eso no... hablamos de juego.
El juego es un sector, podríamos decir, sensible. No es vender chuches o no es vender comida a domicilio, ¿de acuerdo? El juego es un sector que está regulado. Entonces, lo que necesitamos es una regulación para las webs y las plataformas que llevan existiendo desde hace 25 años. Eso es lo que estamos pidiendo. Tiene lógica. Jon Urquiola, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Gracias. De acuerdo, gracias a vosotros. Bueno, pues es la última historia que les queríamos contar de esta primera parte, que luego nos queda una segunda parte. Hemos dicho lo mismo. Lo que quiere es que no le puede hacer competencia al Estado. No puede hacer competencia a nadie, sé que lo de siempre. Juan Carlos Robles, Nuria Rodríguez, muchísimas gracias. Gracias a ti. Que os espero, que todavía nos queda uno más. No, que todavía no hemos cerrado temporada. Nosotros seguimos contándoles historias, les decía yo, estamos hasta la 1:15 en directo, ya saben, contándoles historias, pero antes de continuar, hacemos parada en la redacción de los informativos de esta casa para que nos cuente María José Vidal todas las historias en las que están trabajando. Buenas tardes, María José. ¿Qué tal, Paula? Muy buenas tardes. Pues hoy hemos acompañado a los estudiantes, futuros estudiantes universitarios que preparan la selectividad. Arranca mañana, hemos estado con ellos y hemos estado también con los responsables de la universidad que se están encargando estos días de organizar estas pruebas. Nos han dado más datos. Ya sabemos que eran 9.100 alumnos los que se han inscrito para realizar estos exámenes que arrancan mañana y que se van a desarrollar hasta el día 5 en 16 sedes que se han habilitado en la provincia de Málaga, pero lo que no sabíamos es que el 58% de ellos son mujeres, es decir, más chicas que chicos para estos exámenes. Tampoco sabíamos que hay más de 400 profesores convocados para la corrección de estas pruebas y además nos han contado desde la Universidad de Málaga que, atención, porque tienen medidas para poder detectar posibles plagios y chuletas y copias y que también ponen a disposición de los estudiantes un servicio para atender a cualquier incidencia que se pueda producir como consecuencia de los nervios. Mañana tienen que estar bien temprano en las sedes que hayan elegido para que les correspondan para estos exámenes a partir de las 7:30 de la mañana con su DNI. La primera prueba tiene que ver con lengua castellana, literatura, historia de España, filosofía y lengua extranjera. Las notas el próximo día 12. Con ellos y con estos preparativos arrancaremos nuestros informativos. Hay otros temas menos emocionantes, pero que también forman parte de la actualidad. Vamos a ver la campaña que ha puesto en marcha el Gobierno central, el Gobierno de España, para informar de que a partir del 1 de julio de 2025, es decir, en solo un mes, va a ser obligatorio contar con un número de registro para alquilar viviendas de corta duración. Dice el Gobierno que con esto se equipara a la normativa europea cualquier ciudadano que tenga intención de poner a disposición una vivienda de este tipo y que es indispensable. Los propietarios de este tipo de viviendas que quieran alquilar sus residencias como vivienda turística o de temporada deben obtener un número de registro que pueden solicitar en el Colegio de Registradores y que se va a convertir en elemento clave para poder poner a disposición en cualquier plataforma este alojamiento. Será uno de los temas del día. El otro tiene carácter municipal y hace referencia a la nueva tasa de basura. Nos ha contado el concejal de Economía, Carlos Conde, que en pocas semanas se pondrá en marcha el procedimiento del que saldrá la nueva ordenanza con la que el consistorio va a desarrollar la nueva tasa de basura. Dice Carlos Conde que vienen obligados por parte del Gobierno central y con el objetivo de atender a una normativa europea y que están trabajando tanto el área económica como el área de limpieza en un mecanismo que sea fácil de entender para los ciudadanos y también lo menos gravoso posible. Están pensando fórmulas con las que colaborar en el pago de esta tasa y es otro de los asuntos destacados de nuestros informativos. Paula. Bueno, pues muchísimas gracias a nuestra compañera María José Vidal. Ya saben que siempre les recuerdo que todas estas historias se las van a contar nuestros compañeros de informativos de la radio en el 97.4 de FM a partir de las 2 de la tarde y nuestros compañeros de la tele a las 2 y a las 6 de la tarde. Nosotros, minuto a Publi y volvemos.
Son las 12:52, faltan 8 minutos para la 1 de la tarde y les cuento ahora que el próximo día 6 de junio, el viernes, se celebra el Día del Paciente Trasplantado, una efeméride de la que hoy queremos hacernos eco con pacientes que nos cuenten en primera persona su historia. Hoy además dando visibilidad a un colectivo menos conocido como es el de los menores de edad. Para ello, gracias a Alcer, tenemos esta mañana con nosotros a Carmen García. Bienvenida, Carmen. Buenas. Apenas 15 añitos. Sí. Y con un doble trasplante ya. Ahora nos va a contar toda su historia. Y junto a ella está Silvia Requena. Hola. Buenos Buenos días. días. O buenas tardes ya. 19 añitos. Totalmente. Y también con un trasplante y en lista de espera para otro. Bueno, dos auténticas campeonas que nos van a contar hoy su historia, como les digo, en primera persona. Y tenemos también a Celeste Martín. Y en este caso, Celeste representa al donante vivo porque ella le donó un riñón a su hija. Sí, efectivamente. Bueno, pues también es una historia preciosa. Celeste, bienvenida. A ver, ¿quién quiere empezar a contar su historia? Carmen, Silvia, Celeste, ¿quién se anima? ¿Quién quiere ser la Que primera? empiece la experta, ¿no? Venga. Bueno, yo me limito a dar, vosotros sois unas campeonas, que son las que habéis sufrido, sobre todo tan jóvenes, ¿no? Este proceso. Bueno, pues simplemente llegó el momento tan temido de la diálisis y bueno, pues la única solución para evitarla. Porque tu hija estaba enferma, Celeste. Mi hija sí, mi entiendo. hija llevaba enferma. Tenía un problema hepático, ¿no? No, de riñón desde 2003 que la detectaron y bueno, pues eso poquito a poquito va en proceso, ¿no? En aumento. Y cuando ya llega el momento de, bueno, pues que ya se le agota el riñón, pues para entrar en diálisis nos informaron de la donación en vivo. Os plantean esa opción, ¿no? Claro, nos informaron los médicos. Y bueno, pues dentro de mis hijos y yo fui la elegida. Así que, bueno, fue todo bien. Y ella es reciente porque son unos meses. ¿Cómo es pero el momento en envía. el que lo plantean, Celeste? ¿Cómo es el momento en el que los médicos os sientan y os dicen, o te dicen, vamos a ver, pues estas son las posibilidades que tenemos, lo perfecto es un donante vivo, entiendo que también por compatibilidad, ¿no? ¿Algún familiar? Claro. Sí, bueno, pues yo acompañé a mi hija porque a ella ya se lo habían comentado anteriormente. Y claro, los más cercanos éramos sus hermanos y yo, ¿no? Entonces cuando nos fuimos, directamente, claro, nos citaron rápidamente y estuvimos allí en consulta y nos informaron que eso, que bueno, que por compatibilidad, evidentemente, en edad ya no hay ahora un tope máximo, siempre y cuando la persona esté sana. Claro. Y bueno, que el asunto era prácticamente casi a la vez. Hay múltiples ventajas de la donación en vivo, porque hay menos tiempo de recuperación para el paciente, para el receptor, porque la mayor duración del órgano y se evita la diálisis, que es muy limitante y es muy dura. Mucho. ¿Cómo se llama tu hija, Celeste? Como yo. Ah, también Celeste. ¿Y cómo está Celeste, hija? Pues bien, está en sus revisiones, pero afortunadamente va bien. Y estamos muy contentas, claro, porque dentro de lo malo, claro, ha sido un momento muy íntimo de las dos. Y bueno, pues ha sido muy emotivo. Bueno, ya compartís hasta riñón. Sí, ya sí, mi hija me ha costado un riñón, o sea que en ello estamos, claro. Queremos dar visibilidad a esta enfermedad silenciosa, porque tú no sabes nada hasta que, bueno, por una analítica, mi hija es enfermera, y por una analítica así casual que le hicieron en el trabajo, pues detectaron una alta proteinuria, ¿no? Entonces, a partir de ahí ya nos pusimos a ver de qué venía y ya fue el shock inicial del diagnóstico de lo que es, ¿no? Y bueno, pues es una vida bastante limitada en alimentación, en medicamentos que tomas, no puedes tomar esto, no puedes tomar lo otro, en fin, que el proceso es, aunque lento, ahí estamos las dos. Qué foto tan bonita. Y bueno, y es muy limitante, claro, porque la alimentación sobre todo. Sí. Claro, porque bueno, no se puede comer de todo. Claro, ella en el trabajo también está expuesta, porque la pandemia lo pasamos fatal. Lo pasamos fatal porque no solamente no tuvo ningún tipo de baja ni nada, sino que encima estuvo en primera línea, haciendo las PCR y
Y fue un momento duro, claro. Pero bueno, ya llegó eso, ya nos informaron de esta posibilidad y la verdad es que dentro de lo que había, que es duro el momento, pero yo no me lo pensé, está claro. No me lo pensé y dije, pues venga, vamos para adelante, lo que haga falta. Por una hija, ya ves. Bueno, les decía yo que queríamos también dar visibilidad, en este caso Celeste representa al donante vivo, pero también queríamos dar visibilidad a los menores de edad. En este caso, me decía cuando llamábamos a Alcer, a Pepi Gómez, que todos la conocen, me decía, Paula, vamos a llevar a 2 chicas que son muy jóvenes, que ya han tenido trasplantes, son muy luchadoras y van a contar su historia en primera persona también. Tenemos a Carmen. Sí. Carmen ha recibido un doble trasplante en una sola operación, pero doble trasplante de hígado y de riñón. ¿Cómo es? A ver, cuéntanos en el caso de tu historia. Pues el trasplante en sí es algo que al final, como yo nací con una enfermedad ya genética, yo nací así, pues es algo que al final te acabas planteando porque sabes que si no la ciencia avanza mucho, tú vas a acabar así. Entonces, cuando a mí me dieron la noticia de que era el momento del trasplante, fue un shock porque evidentemente no te esperas que sea tan pronto, pero al ¿Hace cuánto te operaron, Carmen? Me operaron el 7 de julio, un día después de mi cumpleaños, fue cuando me operaron y voy a hacer un año ya casi. Un año, vale. Sí. En 7 de julio hará un año que te operaron. Ese doble trasplante de hígado y de riñón. Sí, los dos a la vez juntos. Y claro, fue así difícil. Una vez que sucedió, pues es un proceso muy largo porque pasas días en la UCI, días que son completamente desmoralizantes porque tú te piensas que no puedes hacer nada, que piensas que no vas a salir de ahí, pero se sale, aquí estamos. He salido de esa situación y aunque todavía quedan muchos meses, muchos días para que por fin pueda recuperar otra vez mi vida, ir al médico mucho menos. Se acaba saliendo de ahí y es difícil, la situación fue bastante complicada a nivel físico porque había mucho dolor, aunque las enfermeras buenísimas todas, eran todas un amor porque yo estuve en planta infantil, porque como yo realmente cuando entré en lista de espera tenía 14 años, pues era supuestamente un trasplante infantil, pero por peso y altura era más adulto. Entonces, para no mandarme a Madrid, que era el trasplante infantil, me parece, decidieron hacer el trasplante con el equipo adulto de Córdoba y el equipo infantil de Córdoba también. El infantil era el del hígado y el de adultos era el riñón. Por eso yo estuve hospitalizada en planta infantil, tanto en la UCI como en plantas. Así, una vez que ya salí así más del peligro así fuerte, me llevaron a la planta infantil. Aunque hubo una pequeña complicación, supuestamente había un pequeño rechazo en el riñón, que al final no acabó siendo un rechazo, pues me llevaron a la planta de adultos, que eso sí ya es más difícil, porque supuestamente hay compañero de habitación, yo no lo tuve por suerte, porque como era menor de edad tenían que estar mis padres, y me llevaron a la planta de adultos y sí que era como un clima más frío, menos cariñoso, pero las enfermeras también bastante buenas. Y fue una experiencia, dentro de lo que cabe, fue una experiencia buena por el equipo sanitario que me atendió. Tanto médicos como enfermeras, cualquier equipo médico, todos se portaron bien. Sí. ¿Cómo es tu día a día, Carmen? Mi día a día. Mi día a día, dentro de lo que cabe, es de una persona normal, 15 años, normal. Es cierto que pues tengo unas limitaciones, como por ejemplo, yo me lo noto, porque en Tenerife, que fuimos a Tenerife viaje de fin de estudio, porque por suerte pudo ir, tuvimos que andar bastante. Y mis compañeros pues estuvieron normal, ¿no? Personas de 15 años, jóvenes, podían andar. Yo llegué a un punto en el que yo apenas me podía mover porque estaba muerta, cansadísima, me dolía todo. Claro, porque después de la operación perdí toda mi masa muscular, todo lo perdí, y lo estoy ganando poquito a poco, pero aún cuesta y aún queda. Pero mi día a día es normal, yo hago mi deporte, yo voy al instituto, sí, es normal.
Ahora te preguntaré, os preguntaré a las tres, en este caso Celeste es donante viva, os preguntaré a vosotras dos sobre todo lo que supone que alguien sea donante, porque para tener un órgano tiene que donarlo a alguien, y también un poco para hacer pedagogía para todas aquellas personas. Es verdad que en España, en Andalucía, en Málaga, tenemos esa solidaridad y es verdad que tenemos un alto índice de donantes, pero bueno, también es importante que sigamos haciendo pedagogía, pero antes quiero conocer la historia de Silvia. Cuéntanos, Silvia. Pues bueno, mi caso fue que mi madre ya lo supo, nada más estaba ya embarazada de mí, ya lo supieron. O sea, se diagnosticó intraútero, ¿no? Sí, ya a las 32 semanas ya le dijeron que iban a hacer con una enfermedad renal y otra de hígado. Y bueno, mi madre, pues yo me hice el trasplante con 6 añitos, por suerte me lo dio mi madre y súper agradecida. Yo con mi madre hablo de ella y se me saltan las lágrimas, porque mi madre para mí es mi inspiración, es todo. Y que ella me haya devuelto la vida es lo más bonito, porque he sufrido mucho, se sufre mucho. En diálisis yo no me acuerdo mucho, pero sí que es verdad que me pusieron un catéter aquí en la yugular, como se ve en la foto. Y bueno, pues no es fácil, porque se pierde la sonrisa, se pierde las ganas de comer, de vivir. Y bueno, gracias a Dios, pues llevo ya 12 años con el riñón y estoy súper bien. Hago mi vida normal, doy charlas, hablo con mucha gente. Hago mi vida normal como cualquier persona, es lo que dice Carmen. Tengo todas mis limitaciones como todo el mundo, porque, bueno, no somos personas normales, pero tenemos nuestras cosas, nos ponemos malas y es verdad que eso hay gente que no lo entiende. Entonces, pues nos gustaría también con todo esto que la gente supiera que nosotras, por ejemplo, nos estábamos hablando antes, que no faltamos a clase porque queremos, faltamos a clase porque nos duele el cuerpo, nos encontramos mal. No faltamos porque nos queramos ir, ¡hala, vámonos de fiesta por ahí! No, porque no hacemos eso. Eso hay mucha gente que... Hay gente que no lo entiende. Hay mucha gente que no lo a la que entiende. vosotros se lo contáis y no lo entiende. Sí. Se ve que... Sí, nosotros se lo contamos a las personas que no lo entienden, pero es verdad que le cuesta mucho a la gente asumirlo también. Normalmente lo que es más amigos, familia, todo eso, lo entienden obviamente, sí. Pero lo que es más, por ejemplo, equipo educativo, por ejemplo, hablando así, pues es verdad que les cuesta más, que algunos profesores no lo llegan a entender del todo, porque claro, tú ves a Silvia, tú me ves a mí, y nosotras parecemos normales, nosotras no tenemos nada, nosotras somos chicas alegres, que hacemos nuestras cosas tranquilamente, pero realmente dentro de nosotras hay algo que no va bien y eso algunos profesores no lo entienden y entonces pues suceden ese tipo de cosas, que es dificilillo. Bueno, pues vamos a visibilizar también esa parte, ¿no?, que nos gusta menos. Silvia, ¿tú estás en lista de espera para otro trasplante? Sí, estoy en lista de espera para el trasplante de hígado, que bueno, llevo ya 2 meses esperando, a ver si gracias a Dios pues me llamen pronto. Por favor, porque la verdad que no lo estoy pasando muy bien. Los dolores y eso no son muy agradables y la verdad que me gustaría volver a mi vida normal, la verdad. Porque tengo mis cosas, tengo mi antibajo, hay veces que me encuentro mal, hay veces que me encuentro bien. Pero bueno, tengo a mi familia, que mi familia es lo más importante para mí. Me quieren un montón y eso yo estoy súper agradecida. ¿Qué le diríais a personas que se puedan encontrar, que tengan vuestra edad y que se encuentren en una situación parecida a la vuestra? Que sea fuerte. Sí, y que se sale y que... Y que aunque tú pienses que, joder, es que no me entienden o es que tú puedes, hazlo, porque supéralo porque lo vas a hacer. Todas lo hemos hecho y personas que, por ejemplo, no tengan nuestra edad, porque nosotras somos jóvenes, pero también hay personas mayores que se han trasplantado de jóvenes y eso nadie lo ve, porque tú ves a una persona mayor y las personas mayores normalmente tú piensas, bueno, está mayor, es normal, pero a lo mejor esa persona lleva a lo mejor 2 trasplantes, 3 trasplantes. Por eso una persona que tenga que trasplantarse por primera vez, que va a poder, que
que sea fuerte porque va a poder. Obviamente tendrá sus momentos de debilidad, de que diga, es que no puedo, pero al final va a poder porque todos hemos podido, entonces esa persona, aunque piense que no, va a poder. Incluso el por qué me ha tocado a mí, eso muchas veces se lo pregunta a uno. Sí. Pero es verdad que, bueno, pues te toca y te ha tocado, pero se sale para adelante, siempre, siempre, siempre. Nunca se puede perder la esperanza. Totalmente. Celeste, y sobre todo incidir en eso, en la donación, ¿no? Y en lo importante que es donar. Sí, porque puedes vivir perfectamente con un riñón. De hecho, hay personas que no saben que han nacido con un riñón solo y viven toda su vida sin saberlo. Es decir, y luego, en cuanto a lo que es la operación así, lo hacen por laparoscopia normalmente, con lo cual la recuperación es bastante rápida. Y bueno, a mí no me limita para nada mis quehaceres cotidianos. Entonces los médicos evidentemente es que cuidan tanto la salud del enfermo como del donante, porque son fuera de serie el equipo que hay aquí. Maravillosos. Maravillosos. Humanos, profesionales, vamos. Todo es poco, la verdad es que sí. Y claro, ellos cuidan a los dos, porque deben asegurar un órgano sano para el receptor, claro, que le dure, claro, que tenga futuro. Y asimismo, pues también que el donante no se resienta, sino que su salud siga siendo la mejor. Y bueno, pues yo invito, evidentemente, a toda aquella persona que tenga algún familiar o conocido, porque no hace falta a lo mejor ser familiar, tú puedes ser compatible con otra persona sin compartir genes, ¿no? Y pues que no tengan miedo, que donen vida, que eso también es un acto de amor, no solamente a tu propia familia, sino al prójimo. Y bueno, porque hay que ser solidario. Yo me imagino a las personas que han perdido a un ser querido y que tienen la valentía de decir, es que mi hijo o mi hija no va a quedar aquí, mi hija tiene que seguir viviendo y va a vivir ayudando a otros, claro. En un montón de personas más. Le va a salvar la vida, pues ya ves cuántos órganos se pueden aprovechar. Además de verdad. Así que yo... Hacemos ese llamamiento. Ese llamamiento a las personas que donen vida. Bueno, pues Celeste, Carmen, Silvia, muchísimas gracias a las tres. Sois unas campeonas las tres, por compartir, además, por venir y por contarnos vuestra historia. Mil gracias. Y dar las gracias a la asociación, que hacen una labor maravillosa. Sí, pues yo me sumo desde aquí también a Alcer. Maravillosa. Están acompañados, vamos, desde la fase ERCA, con todo tipo de profesional. Y hay mucha gente muy buena. Hay mucha gente detrás. No solo por su profesión, sino porque son buenas personas en sí. Entonces, esa está bien. Bueno, pues nuestro reconocimiento también a Alcer y a todas las personas que forman parte de la asociación, especialmente a Pepi Gómez, que saben que es la que lidera esta asociación aquí en Málaga. Mil gracias, chicas, por haberme acompañado. Nosotros seguimos, estamos llegando ya al final, pero saben que siempre antes de llegar a la última parte nos gusta pues adelantarles un poquito de la programación que vamos a tener hoy en Canal Málaga. Hoy a partir de las 10 llega Carretera y Manta y esta noche estarán en Ronda. Hola, ay, qué bebé más bonito. Pero bueno, hola. Mira, aquí están las mamás, mira. La mamá. Y aquí tenemos al hijo, la familia al completo. Y ahí arriba, abajo de la encina, tienes el grupo grande. Ellos están aquí para cuando visitas como tú, vienen aquí a verlos después, ahora a las 6 de la tarde, los soltamos y están en libertad. No hacemos inseminación artificial, hacemos todo natural. El semental que está aquí está siempre con ellas. Entonces ellos vienen aquí y para que tú y otros clientes o que quieren visitar los reservatorios los ven a ellos. Si no, están sueltos con los toros. Bueno, pues ya lo saben, un paseo por Ronda de la mano de Carretera y Manta. Les damos ahora algunas recomendaciones culturales con nuestra agenda.
Bueno, pues agenda cultural que nos lleva al final del programa. Hoy nos despedimos con él, con Javier Camarena, que mañana ofrecerá un concierto en el Teatro Cervantes. Con él les decimos hasta mañana, cuando volvemos, como siempre, a partir de las 11:30 de la mañana. Gracias.